Nos volvemos a encontrar y vamos a seguir este itinerario que nos marcamos en este curso en torno a la eclesiología. La semana pasada, pues, nos ayudamos de un pequeño articulito del actual obispo de Jerez, señor Rico Pavés. Después, bueno, pues a partir de ese artículo, algunas sugerencias sobre la dimensión de la fe y de nuestra fe eclesial. El hecho de que sea una fe personal, decíamos, no significa que sea privada. En este caso, la fe en el cristiano es siempre compartida. Ahí aparece siempre la Iglesia. Nuestra fe será siempre eclesial. Hay distintos, bueno, pues podríamos decir peligros o propuestas, por no llamarlos peligros, porque parece que ya le ponemos un condicionante, propuestas en nuestra sociedad pues que dificultan esta dimensión tanto personal como eclesial, compartida, de nuestra fe. Por lo tanto, poniendo el acento en ellas, aquello que de una manera paradigmática decíamos, pues yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, puede ser como esa máxima que detrás de ella pues tiene una serie de condicionantes, a veces probablemente no voluntarios, más o menos conscientes o inconscientes, y que vienen pues también pues, por el impulso de nuestra propia vida social. Nosotros no siempre elegimos cómo deseamos vivir. En cierta manera nos viene impuesto. Estoy seguro que muchos de ustedes pues trabajan en aquello que quieren, incluso pues con los horarios que ustedes quieren, pero probablemente otros muchos no. De tal manera que, bueno, pues si esto lo llevamos al ámbito de las creencias, al ámbito de nuestras propias convicciones, pues nos decía Monseñor Rico Pavés, en el fondo está en juego la libertad. La libertad de ser persona, la libertad de ser creyente. Para nosotros la libertad de ser cristiano. Hay una máxima que yo en muchas homilías repito, y es que no podemos ser cristianos de cualquier manera. No todo vale en la fe cristiana. Parece ser otro de estos condicionantes que puede ofrecernos nuestra vida social en contraste en muchas ocasiones con otras propuestas sociales, además en un mundo globalizado como el nuestro, en el que hay una interactuación entre todas las culturas. Entonces, bueno, pues todo no vale para vivir como cristiano. Un ejemplo, en cuanto al contenido de la fe. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Correcto. Luego, no puedo creer en la reencarnación del alma. ¿Sí? Es incompatible. Yo he escuchado a cristianos decir que creen en la reencarnación del alma. Y entonces la resurrección también. No es posible. No, lo siento, no es posible. ¿Qué pasa en el fondo? No sabe lo que cree. Tiene una idea, quizás por una serie de influencias, no digo malignas, pero influencias que le llevan a creer o a decir creo en, pero en el fondo tampoco hay una opción voluntaria, específica, que le lleve a la globalidad de su vida a decir yo creo en esto. Esto nos pasa también en nuestra fe cristiana, personal y eclesial. Simplemente quizás nos dejamos llevar. Bueno, pues esto es lo que se cree hoy. No pasa nada. Nacemos como cristianos en un ambiente todavía de cierta tradición cristiana católica en un país como España, que ya propiamente, profesamente no lo es. Entonces, ¿por qué bautizamos a nuestros hijos? Pues porque sí, porque toca, porque mis padres lo hicieron conmigo, mis abuelos lo hicieron conmigo, pues yo lo hago con mi hijo. Como ya en muchas ocasiones no existe esa raíz profundamente cristiana que viene de
un encuentro con el Señor o de unas convicciones muy asentadas, pues, que no soy cristiano, pues no pasa nada, no pasa nada, ya se bautizará el niño cuando sea adulto, o yo no creo en eso, pero me he bautizado, incluso hasta lo mismo, me he casado hasta por la iglesia. Esto también pasa en algunos novios, cuando hablas con ellos y demás. Yo ahora no tengo parroquia, no tengo contacto con ellos, pero antes cuando tenía contacto. Entonces, a veces, pues venía uno de los dos que no era muy creyente, por no decir nada practicante. Oye, ¿te quieres casar en la fe de la iglesia? Sí, dice, ¿por qué? Yo por ella o por él. Yo por mí no me casaría, pero ella quiere, no le voy a quitar la ilusión. Bueno, pero esto lleva consigo una serie de... O sea, porque no se está casando como ateo o no creyente. No, estoy casando como cristiano. Pero que, en fin, que no me comprometa a nada. Yo no me comprometo a nada más que a ser feliz a esta otra parte que sí tiene ilusión y sí quiere. Ahí tenemos una gran dificultad a un nivel pastoral, de fe personal y de fe eclesial. Entonces, más o menos, con esta propuesta de inicio que os hago, teniendo pues como referente la introducción de la semana pasada, pues seguimos en una especie de introducción. En este caso, nos vamos a ayudar de una audiencia, de una enseñanza, una catequesis del Papa Benedicto XVI en la audiencia general, como viene ahí, en la Plaza de San Pedro, el miércoles 31 de octubre del año 2012. Era el año de la fe y entonces el Papa pues nos hace una reflexión en torno a la fe de la Iglesia. Dice así: queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro camino de meditación sobre la fe católica. La semana pasada mostré cómo la fe es un don, pues es Dios quien toma la iniciativa y nos sale al encuentro. Y así, la fe es una respuesta con la que nosotros le acogemos como fundamento estable de nuestra vida. Es un don que transforma la existencia porque nos hace entrar en la misma visión de Jesús, quien actúa en nosotros y nos abre al amor a Dios y a los demás. Desearía hoy dar un paso más en nuestra reflexión partiendo otra vez de algunos interrogantes. ¿La fe tiene un carácter solo personal, individual? ¿Interesa solo a mi persona? ¿Vivo mi fe solo? Dice el Papa, cierto. El acto de fe es un acto eminentemente personal, que sucede en lo íntimo más profundo y que marca un cambio de dirección, una conversión personal. Es mi existencia la que da un vuelco, la que recibe una orientación nueva. Hago una primera parada. Este componente de conversión personal es esencial a la fe cristiana en el encuentro con Dios. Si nosotros nos bautizamos desde pequeñitos, sin uso de razón, y durante el proceso catequético de formación cristiana no tengo esa experiencia de encuentro con Dios, me voy a quedar en una expresión de fe que le dicen hoy de carácter sociológico. Voy a ser cristiano porque me he bautizado, pero no voy a profesar la fe en todo aquello que me pide ser cristiano, salvo quizá en algunas tradiciones. Entonces, para la vida de fe es imprescindible el encuentro con Dios, la conversión personal. La conversión es un encuentro con Dios que cambia la vida, por eso es cambio, es conversión. Esto se puede dar en cualquier momento de la vida, pero bueno, si nosotros vivimos nuestra fe desde siempre como cristianos, la dificultad viene si yo voy a suponer toda mi vida que he tenido esa conversión. Hay que tener en cuenta que esta conversión tampoco viene de un mero hecho voluntarista de quiero encontrarme con Dios. Implica también la gracia, que es don de Dios, amor de Dios. Y el Señor se da cuando Él quiere, como Él quiere. En tantas ocasiones también hemos escuchado
que el Señor tampoco niega la gracia a aquel que lo pide de corazón. En el momento que yo deseo caminar para encontrarme con Dios, Dios se hace el encontradizo. De muchas maneras, de maneras que cada uno de nosotros podría dar un testimonio de fe y de conversión distinto, seguro. De ahí viene que nuestra fe es un don de Dios que viene del Espíritu Santo. Bueno, dice, en la liturgia del bautismo, en el momento de las promesas, el celebrante pide la manifestación de la fe católica y formula 3 preguntas. Imagino que ustedes habrán estado alguna vez en algún bautizo. ¿Creéis en Dios Padre Omnipotente? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo? ¿Creéis en el Espíritu Santo? Antiguamente, estas preguntas se dirigían personalmente a quien iba a recibir el bautismo, antes de que se sumergiera 3 veces en el agua. Esto era así porque no había bautizo de niños, era bautizo de adultos. Hoy se le hace esa pregunta a los padres y padrinos. Y también hoy la respuesta es en singular, creo. Pero este creer mío no es el resultado de una reflexión solitaria propia, no es el producto de un pensamiento mío, sino que es fruto de una relación, de un diálogo, en el que hay un escuchar, un recibir, un responder. Comunicar con Jesús es lo que me hace salir de mi yo encerrado en mí mismo para abrirme al amor de Dios Padre. Es como un renacimiento en el que me descubro unido no solo a Jesús, sino también a cuantos han caminado y caminan por la misma senda. Y este nuevo nacimiento, que empieza con el bautismo, continúa durante todo el recorrido de la existencia. No puedo construir mi fe personal en un diálogo privado con Jesús, porque la fe me es donada por Dios a través de una comunidad creyente que es la Iglesia y me introduce así en la multitud de los creyentes, en una comunión que no es solo sociológica, sino enraizada en el eterno amor de Dios, que en sí mismo es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es amor trinitario. Dice el Papa, nuestra fe es verdaderamente personal solo si es también comunitaria. Puede ser mi fe solo si se vive y se mueve en el nosotros de la Iglesia, solo si es nuestra fe la fe común de la única Iglesia. Aquí tenemos ese uno de los centros en los que yo les voy a insistir siempre en este curso. Que no se niega que mi fe es mía y que yo tengo una relación única y especial con Dios, pero que esa relación con Jesucristo no ha podido acontecer si no es en el seno de una comunidad que llamamos Iglesia. No ha sido posible, porque Dios, en su Espíritu, hoy sigue haciéndose presente desde el anuncio, desde el testimonio de la fe, a partir de otros creyentes. En algún momento yo he recibido ese anuncio. Si me han bautizado siendo tan pequeñito que no me acuerdo, ha sido por mis padres, por mis padrinos, por mis familiares. Que aquí tenemos esa otra dificultad pastoral y es la quiebra de la transmisión de la fe de una generación a otra. Aquí tenemos una gran dificultad pastoral. ¿Quién educa en la fe a nuestros hijos? La responsabilidad primera es de los padres, quienes han pedido el bautismo, en teoría, acompañado de sus padrinos. Luego, ellos son los primeros y máximos responsables en la Iglesia, porque ellos ya son miembros de la Iglesia. De tal manera que en ayuda, la familia, de la parroquia, la escuela y otros ámbitos de comunidad cristiana, nosotros crecemos en esa relación con Dios. La dimensión comunitaria de la fe es inherente a mi fe personal. Esto lo tenemos que insistir. En el mundo de las hermandades puede acontecer quizás de otra manera. Bueno, yo ya les decía la semana pasada, yo escucho a unos costaleros, hace años ya,
decir, bueno, que ellos costaleros eran costaleros porque no tenían nada que ver con la Iglesia, cosas realmente admirables, pero no deja de manifestar lo que ellos creían. Luego, esa verdad está ahí. Ellos creían así. Pues podemos tener quizás hermanos en la hermandad que se vinculan a la hermandad bien por una dimensión de familia, mis padres, mis abuelos y demás, bien por una dimensión estética, que puede ser la belleza de nuestras sagradas imágenes titulares, del Señor, de la Virgen, bien puede ser, en otros casos, por una cuestión de, bueno, pues cierta posición social. Pertenecer a una hermandad pues puede tener cierta... Bueno, no estoy a la intemperie, estoy en un grupo. ¿Eso lleva directamente a la profesión de fe? No. Necesitamos la conversión. Siempre es personal y siempre en iglesia comunitaria. Y todo como don del Espíritu Santo, que es Dios mismo entre nosotros. Bueno, seguimos. Los domingos, en la Santa Misa, recitando el credo, nos expresamos en primera persona, pero confesamos comunitariamente la única fe de la Iglesia. Ese creo, pronunciado singularmente, se une al de un inmenso coro en el tiempo y en el espacio, donde cada uno contribuye, por así decirlo, a una concorde polifonía en la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza de modo claro así: creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Parecen ahí 4 dimensiones. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Y nos ofrece ahora una cita. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. San Cipriano, un santo padre de la Iglesia. Por lo tanto, la fe nace en la Iglesia, conduce a ella y vive en ella. Esto es importante recordarlo, dice Benedicto XVI. Esta frase, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre, yo se la he escuchado muchas veces a Juan José Asenjo, que era pues, el arzobispo de Sevilla hasta hace poco tiempo, y pues yo trabajé muy cerca de él en los años en los que estuvo de arzobispo. Yo recuerdo que él lo recordaba constantemente, esta cita, porque tenía muy interiorizado esta dimensión comunitaria de la fe. Bueno, simplemente hacer presente algo que a veces, pues como lo hacemos repetitivamente, pues no lo pensamos. Dice el Papa, cuando hacemos el credo, bueno, cuando recitamos el credo todos juntos, pues no hay problema porque lo hacemos de memoria, creo en Dios Padre, lo hacemos de manera singular, en personal. Creo. ¿Quién está creyendo? Yo. ¿Dónde se visibiliza la dimensión comunitaria? En que lo estoy recitando junto a los demás. Pero es personal. Fijaos como aquí se hace visible en la liturgia esa doble dimensión. Yo soy el que cree, pero estoy creyendo junto a otros. ¿Vale? Esto se visibiliza también en las protestaciones de fe de las hermandades, cuando hacéis pues, función principal de instituto. Algunas veces sí que esto se deja ver en la vigilia pascual o incluso en algún bautizo, cuando en vez de hacer los recitados, el sacerdote pregunta, y pregunta en plural: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y muchas veces se escucha en plural: sí creemos. No. Yo recuerdo un cura que paraba, en la vigilia se paraba, que no se dice así. Yo creo, en personal, en singular. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. Pero todas las voces es una manera simbólica, pero cierta, de hacer visible esta doble dimensión. ¿Vale? Entonces, al principio, nos dice, seguimos con el Papa, al principio de la aventura cristiana, cuando el Espíritu Santo desciende con poder sobre los discípulos el día de Pentecostés, como narran los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1-13, la Iglesia naciente recibe la fuerza para llevar a cabo la misión que le ha confiado el Señor resucitado.
difundir en todos los rincones de la tierra el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios, y conducir así a cada hombre al encuentro con Él, a la fe que salva. El Espíritu Santo es recibido en Pentecostés. Ahí situamos el nacimiento de la Iglesia y su misión. Una misión que viene del propio Dios, que es una misión salvífica. Dios quiere que todo hombre le conozca y se salve. Esto lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles y forma parte de la identidad del nacimiento de la propia Iglesia. De tal manera que siempre recurrimos a nuestra identidad, sobre todo cuando hay momentos de crisis. ¿A dónde acudimos? A nuestras raíces. Pues venimos aquí, al nacimiento de la Iglesia. Una misión que viene del Señor. No es una misión de un papa, de un obispo, de un sacerdote o de un seglar. Misión de Dios para su Iglesia, que Él mismo instituye. Nos dice ahí, después, los apóstoles superan todo temor al proclamar lo que habían oído y visto y experimentado en la persona de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo comienzan a hablar lenguas nuevas, anunciando abiertamente el misterio del que habían sido testigos. En los Hechos de los Apóstoles se nos refiere además el gran discurso que Pedro pronuncia precisamente el día de Pentecostés, parte de un pasaje del profeta Joel, refiriéndolo a Jesús y proclamando el núcleo central de la fe cristiana, lo que nosotros llamamos el querigma, el núcleo fundamental de la fe cristiana. Aquel que había beneficiado a todos, que había sido acreditado por Dios con prodigios y grandes signos, fue clavado en la cruz y muerto, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, constituyéndolo Señor y Cristo. Con Él hemos entrado en la salvación definitiva anunciada por los profetas, y quien invoque su nombre será salvo, será salvado. El mensaje del querigma es sencillo y al mismo tiempo contiene el contenido fundamental de nuestra fe. Creemos que Jesús de Nazaret es verdadero hombre, verdadero Dios, Hijo de Dios Salvador, y por Él nosotros vamos a tener vida eterna. Quien cree en Él tendrá vida eterna. Este es el contenido fundamental de nuestra fe. Y como tal, lo profesamos cada día, continuamente. Todo aquello que nosotros hacemos en nuestra comunidad cristiana, sea en el ámbito que sea, va a tener siempre este sustrato, este contenido de fe que no está sujeto a modas, no está sujeto a, bueno, pues estamos en una época, pasamos a otra. No, no, el contenido de la fe ha sido siempre el mismo en este núcleo cristológico, de salvación para todos. La cuestión es cómo vivimos esa fe con respecto a cada tiempo y en cada cultura. Pero el contenido es el mismo. He pasado antes que quería hacer referencia a estas 4 dimensiones, a ver si ahora las encuentro, que están aquí. La Iglesia, la fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta. ¿Esto qué significa? Precede, es anterior. La Iglesia es anterior a la fe de cada fiel concreto, porque es el Señor quien la instituye a partir de los apóstoles, ¿vale? En la antigua alianza aparecía prefigurada y el Señor se dio a conocer a través de los profetas. Se eligió un pueblo, el pueblo de Israel. Establece con él una alianza, la antigua alianza. Esa nueva alianza se hace momento culminante de la salvación en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, Mesías y Salvador. La Iglesia precede, engendra, es decir, es la que hace nuevos hijos a la fe en Dios. Ninguno nace a la fe por sí solo. Es en la Iglesia donde se nace la fe. La Iglesia precede y engendra. ¿Cómo hacemos eso en la Iglesia? Engendramos nuevos hijos a la fe por los sacramentos de la iniciación cristiana. El primero, el bautismo. Pero que el bautismo es el primer sacramento de una unidad que constituye la iniciación.
bautismo, primera comunión, confirmación. Con la confirmación recibimos la plenitud del sacramento, del don del Espíritu Santo, que ya se nos dio el día de nuestro bautismo. No basta con bautizarse. A ver, no lo he dicho bien. Si yo estoy bautizado, soy cristiano para toda la vida, soy hijo de Dios, estoy llamado a la salvación, sí, pero Dios me llama a conocerle y a seguirle. No puedo decir, me he bautizado, ya está, soy hijo de Dios y ahora vivo de otra manera. Una vez que yo vivo como, formo parte de la Iglesia como cristiano, he de vivir. ¿Qué ocurre? Que necesito aprender, que alguien me enseñe. La Iglesia conduce. Ahí aparece un periodo catequético, que al principio es iniciático, nuestras catequesis de primera comunión, confirmación, ¿vale? Pero que después se convierte en formación permanente de adultos. Pues mire usted, en el seno de la hermandad, pues cada vez que tenemos, pues quizás algún encuentro de formación a raíz de algún tema de actualidad o algún tema de la fe, del contenido de la fe, no lo sé. Eso es formación permanente, me ayuda a vivir como cristiano adulto en la Iglesia. La Iglesia también conduce. Y aquello que nosotros recibimos como un don necesita ser alimentado. La Iglesia alimenta ese don de la fe, que de una manera inicial recibimos el día de nuestro bautismo, pero para que esa fe no se duerma, no se apague o se seque, si diríamos las parábolas del sembrador, si la semilla cae al borde del camino, pues la Iglesia también nos ofrece, por don de Dios, en su Hijo Jesús, por el Espíritu Santo, aquellos medios santificantes que alimentan nuestra fe. De una manera paradigmática, a través de la liturgia, los sacramentos. Y entre ellos, de manera cotidiana, la Eucaristía. ¿Y la Eucaristía cuándo? En el primer día de la semana que celebramos cada domingo la Pascua del Señor. El Señor vuelve a resucitar. Esa es la convocatoria que nos hace Dios cada domingo. ¿A quién? A todos los cristianos. Fijaos, cuando un hermano pues entra a formar parte de la hermandad, tiene que hacer el juramento de fidelidad, jurar las reglas, besando, poniendo las manos en los evangelios, y se compromete a ir a los cultos de la hermandad, ¿verdad? Que son, pues, bueno, por los que estén por regla. Bueno, antes serán 2, 3 cultos, pues habrá un quinario, habrá un septenario, un triduo, 3, 4 cultos al año. Desde el día de su bautizo, sobre todo a partir que ya toma conciencia, que ya a partir de que joven, adulto, si emblemáticamente a partir de que hace su primera comunión, ya ese culto es todos los domingos y los días de precepto. Por ejemplo, el día de Navidad, que es día 25 de diciembre, bueno, pues o Nochebuena, no cae normalmente en domingo, pero es día de fiesta, de solemnidad. Fijaos que como cristianos, ya de por sí, todos somos cristianos, católicos, estamos mucho más comprometidos que después en sí a lo que sería el culto concreto de una hermandad. Ya de por sí, cada domingo todos estamos llamados por Dios a vivir con los hermanos en la fe este don, para alimentar nuestra fe. Si no alimento mi fe, ¿qué puede pasar? ¿Podemos vivir nosotros sin beber ni comer? Pues aguantamos un tiempo, pero llega un momento en que por cansancio o debilidad caemos. Nuestra fe tiene esa misma, por analogía, esa misma vitalidad o ese mismo fin. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? Cotidianamente, por la participación de los sacramentos, especialmente el más cotidiano, la misa del domingo. El sacramento de la confesión. Después están, bueno, pues todos los sacramentos según
la necesidad del fiel y de nuestra vida cristiana. La oración, que la oración es hablar con Dios. Necesitamos aprender a orar. No solo nuestras oraciones de piedad, el rosario, el Vía Crucis, que también, sino orar es hablar con Dios, pues a partir de la palabra de Dios contenida en la Biblia, a partir de ese silencio interior en el cual yo sé que Dios está también ahí en mi vida. Necesitamos aprender y vivir. Esto no es solo para sacerdotes religiosos o monjas, es para todo cristiano. Si yo no alimento mi fe. Hoy día vivimos ya en una cultura digital, de redes sociales, todo está intercomunicado y la verdad pues que hay muchos más recursos para poder aprender, estudiar, leer, incluso ver vídeos y tener testimonios sin moverme de casa, con el ordenador, la tele, la tablet o el móvil, pero es muy difícil crecer en la fe como cristiano si no es desde la cercanía de una comunidad de referencia, que puede ser mi hermandad, puede ser mi parroquia, o un grupo de matrimonios, o unos amigos que vivimos cerca de vecindad y, bueno, pues compartimos la fe, vamos a misa juntos los domingos y demás. Sin esa relación de cercanía con Dios en su iglesia, alimentando nuestra fe, es muy difícil crecer y vivir como cristiano. Esto lleva consigo que tiene que haber un compromiso de vida cristiana. Yo lo decía al principio, no se puede ser cristiano de cualquier manera. No todo vale en la vida del cristiano. Entonces, tenemos que ser todos los cristianos iguales, haciendo todos lo mismo. No con respecto a nuestra vida de carácter secular. No sé, pues cada uno tendrá su trabajo, tendrá su familia, tendrá su formación. Ahora, en el ámbito de la celebración de la fe, sí, claro, los sacramentos. Después habrá, mire usted, pues la Eucaristía en el contexto de nuestras tradiciones, la Eucaristía de nuestra hermandad en los cultos, pues es la misma, pero yo qué sé, no sé si ha habido alguna vez una Eucaristía de los carismáticos, por ejemplo, católicos. Bueno, pues es la misma misa, pero muy distinta. Las dos son católicas, las dos son auténticas, en las dos se vive la fe, en las dos se alimenta la fe. Hay carismas distintos que a nosotros en iglesia nos enriquecen. ¿Dónde está? Que Dios nos hace uno en su iglesia. Nos ofrece la comunión, vivir juntos, aunque cada uno viva en su casa o con otro grupo de vida cristiana. Esta comunión en la iglesia siempre ha sido un reto. Más aún cuantos más cristianos somos en el mundo, con culturas distintas. Bueno, pues aquí está esta insistencia, a partir de estas palabras de Benedicto. Si vamos más adelante, dice, la Iglesia, por lo tanto, desde el principio, es el lugar de la fe, el lugar de la transmisión de la fe, el lugar donde por el bautismo se está inmerso en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, que nos libera de la prisión del pecado, nos da la libertad de hijos y nos introduce en la comunión con el Dios trinitario. Aquí hay como un pequeño resumen, ¿verdad? Al mismo tiempo, estamos inmersos en la comunión con los demás hermanos y hermanas de fe, con todo el cuerpo de Cristo, fuera de nuestro aislamiento. El Concilio Vaticano II lo recuerda. Si Dios quiere, pues el próximo encuentro yo les voy a hablar del concilio. Imagino que ustedes habrán escuchado hablar del Concilio Vaticano II. El encuentro de la próxima semana, pues hablaremos del Concilio Vaticano II. Porque sigue siendo, a día de hoy, el evento eclesial más importante de los últimos siglos, a pesar de que ya hace años que se celebró. La cita de un documento del concilio, que es la Constitución dogmática Lumen Gentium, que está dedicada a la Iglesia. Entonces, dice, Dios quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí,
sino hacer de ellos un pueblo, para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. No sé si ustedes pues, suelen escuchar mucho al Papa Francisco, o bien a través de los mensajes que él lanza por redes sociales. El Papa insiste mucho en que Dios nos ha constituido como pueblo. Esta imagen de pueblo, que también nosotros veremos aquí, es profundamente eclesial porque además vincula el Antiguo Testamento y el Nuevo, la antigua alianza y la nueva con Jesucristo y su Iglesia, porque Dios escogió un pueblo a partir de Abraham y a partir de Jesús de Nazaret, ese pueblo de la nueva alianza que ya guía el Espíritu Santo, Dios mismo, entre nosotros en la Iglesia católica. Dice: siguiendo la liturgia del bautismo, observamos que como conclusión de las promesas en las que expresamos la renuncia al mal y repetimos creo respecto a las verdades de fe, el celebrante declara: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, Señor nuestro. Esta es la frase que dice siempre el sacerdote al final del credo, al final de la profesión de fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia y que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe es una virtud teologal. Saben ustedes, las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Donada por Dios, pero transmitida por la Iglesia a lo largo de la historia. El propio San Pablo, escribiendo a los Corintios, afirma que les ha comunicado el Evangelio que a su vez también él había recibido. Existe, dice Benedicto XVI, una cadena ininterrumpida de vida de la Iglesia, de anuncio de la palabra de Dios, de celebración de los sacramentos que llega hasta nosotros y que llamamos tradición. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, seguro que sí, esta palabra, tradición o tradiciones. En los documentos de la Iglesia o cuando hablamos de la tradición y está escrita con mayúsculas, ¿vale?, se refiere al depósito de la fe. No se está refiriendo a una tradición o tradiciones que hemos creado quizás nosotros en nuestra hermandad desde hace 100, 200, 500 años. No, se refiere al depósito de la fe, que se transmite en su integridad desde su constitución hasta el día de hoy. Esto es lo que creemos. Mire usted, esto no se modifica, no está sujeto a modas, porque viene del propio Dios. Creemos que es revelado por el propio Dios. ¿Qué es lo que lo contiene? La palabra de Dios, que de una manera singular nosotros reconocemos en la Biblia, la Sagrada Escritura, en la celebración de los sacramentos, sacramentos instituidos por Jesús de Nazaret, los 7 sacramentos de la vida de la Iglesia. Y nos pone ahí también, que es verdad, vida de la Iglesia. Esa vida de la Iglesia es el testimonio de tantos y tantos hermanos nuestros, anteriores a nosotros, que su testimonio de fe ha ayudado a generaciones de cristianos a vivir como tal. Por eso para la Iglesia es tan importante ir a su tradición, tradición con mayúsculas. En esa tradición con mayúsculas aparecen los santos padres y sus escritos. Conocidísimo, San Agustín. Más cerca de nosotros, soy sevillano, San Isidoro y San Leandro de Sevilla, santos padres, por sus escritos. Pero no solo los escritos de estos que fueron obispos o papas o sacerdotes o religiosos, sino el testimonio de tantos cristianos seglares que vivieron su fe y la transmitieron con fidelidad. Esto nos llama también a nosotros a una responsabilidad. Como hijos de Dios, desde el día de nuestro bautismo, nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe para nuestra salvación, pero también a transmitirla por el testimonio de nuestra vida para que otros puedan creer y salvarse. La Iglesia es misionera. La fe del prójimo también depende de mí.
Bueno, a ver, lo obvio es, cachilama, me cuesta la mía, voy a convencer yo a otro. Que no se trata de convencerlo, sino de ayudarlo. Porque ahí se manifiesta también la Iglesia. Yo aporto aquellos dones y carismas que Dios me haya dado, pero los otros hermanos de la hermandad o de la Iglesia van a su vez a aportar aquello que hayan recibido como don de Dios y todos nos enriquecemos. Todos caminamos juntos. Ser Iglesia, nos dice ahora con el sínodo, es caminar juntos, guiados por el Espíritu Santo. Ahí aparece el tema de la tradición. Ella nos dice, la tradición, nos da la garantía de que aquello en lo que creemos es el mensaje originario de Cristo, predicado por los apóstoles. El núcleo del anuncio primordial es el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor, de donde surge todo el patrimonio de la fe. Dice el Concilio Vaticano II, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin del tiempo. Dei Verbum, otro documento del Concilio Vaticano II dedicado a la palabra de Dios. De tal forma, si la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, la tradición con mayúsculas, de la Iglesia la conserva y la transmite fielmente a fin de que todos los hombres de toda época puedan acceder a sus inmensos recursos y enriquecerse con sus tesoros de gracia. Esta es la misión de la Iglesia. Así, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las generaciones lo que es y lo que cree. Esta misión de la Iglesia es la que nos constituye a todos como misioneros y a todos caminando continuamente hacia la casa del Padre, de generación en generación. Esto necesitamos conocerlo, porque es también una llamada a la responsabilidad. Hemos de vivir nuestra fe cristiana de una manera comprometida con el Señor, pero no solo, Señor, para mí, porque el Señor me llama a vivir junto a mi hermano, junto a mis hermanos, en iglesia. Bueno, dice el Papa ahí, finalmente, desearía subrayar que es en la comunidad eclesial donde la fe personal crece y madura. Es interesante observar cómo en el Nuevo Testamento la palabra santos designa a los cristianos en su conjunto, y ciertamente no todos tenían las cualidades para ser declarados santos por la Iglesia. Entonces, ¿qué se quería indicar con este término? El hecho de que quienes tenían y vivían la fe en Cristo resucitado estaban llamados a convertirse en un punto de referencia para todos los demás, poniéndoles así en contacto con la persona y con el mensaje de Jesús, que revela el rostro del Dios viviente. Y esto vale también para nosotros. Un cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la Iglesia, a pesar de sus debilidades, límites y dificultades, incluso podemos añadir pecados, se convierte en una especie de ventana abierta a la luz del Dios vivo que recibe esta luz y la transmite en el mundo. El beato Juan Pablo II, ya santo, en la encíclica Redentoris Missio, afirmaba que la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. La fe se fortalece dándola. Es una cita de San Pablo. Y este fue también la cita que escogió Benedicto XVI para el año de la fe. La fe se fortalece dándola. Si yo pienso en mi fe solo para mí, se seca. Pero si la doy al prójimo, por don del Espíritu Santo, se fortalece. Crezco. Bueno, dice, la tendencia hoy difundida a relegar la fe a la esfera de lo privado, que venimos repitiendo, contradice, por lo tanto, su naturaleza misma. Necesitamos la Iglesia para tener confirmación de nuestra fe y para experimentar los dones de Dios, su palabra, los sacramentos, el apoyo de la gracia y el testimonio del amor. Así, nuestro yo en el nosotros de la Iglesia podrá percibirse a un tiempo destinatario y protagonista de un acontecimiento que le supera. La experiencia de la comunión con Dios que funda la comunión entre los hombres. En un mundo en el que el individualismo parece regular relaciones entre las personas,
haciéndolas cada vez más frágiles, la fe nos llama a ser pueblo de Dios, a ser iglesia, portadores del amor y de la comunión de Dios para todo el género humano. Otra cita del Concilio Vaticano II, documento Gaudium et Spes, que está destinado a la pastoral de la Iglesia en medio del mundo. Y termina el Papa. Gracias por la atención. Después viene con los saludos y demás. En torno a esto, de una manera muy breve, yo les quiero poner un vídeo del Papa Francisco, en este caso, que en 2 minutos viene a insistir en esto que yo les estoy hablando. Queridos hermanos y hermanas, Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra. En Jesucristo lo establece como signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. De ahí la importancia de pertenecer a este pueblo. Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. Nuestra identidad es pertenencia. Decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la Iglesia. Soy de ese pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. De aquí nuestra gratitud a los que nos han precedido y acogido en la Iglesia, quienes nos han transmitido la fe, quienes nos enseñaron a rezar y quienes pidieron para nosotros el bautismo. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La Iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, sino que únicamente podemos serlo junto con otros. En la Iglesia nadie va de líbero. Quien dice creer en Dios, pero no en la Iglesia, quien dice tener una relación directa con Dios, con Cristo, pero fuera de la Iglesia, cae en una dicotomía absurda. Dios ha confiado su mensaje salvador a personas humanas, a testigos, y se nos da a conocer en nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente. Saludado queda. Hasta ahí. Muy breve lo que nos ha propuesto el Papa Francisco. Dejar de compartir. Uy, qué grande me veo yo ahora aquí. Bueno, pues ya está. Esto es lo que yo les quería decir hoy. No sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario. Dígame. Lo que me dicen es, claro, como esto se graba y demás, lo que usted diga lo tengo que repetir yo aquí. Ya. Yo tengo una gran preocupación en el tema de la vivencia de la fe. Nosotros salimos mañana por la mañana a la calle, a nuestro trabajo, a nuestras actividades, que en general están informadas, actividades que están informadas por valores que tienen poco que ver con la fe. La competitividad, la competencia, en fin, toda esa serie de valores. Yo veo el riesgo de que incluso poniéndole muy buena voluntad al compromiso con la fe, a la búsqueda de la vivencia de la fe, la sociedad realice un efecto perverso sobre los valores de nuestra fe, calándolo de actitudes que tienen poco que ver con la fe y que nosotros los vamos incorporando casi sin darnos cuenta a nuestra realidad diaria. ¿Qué solución tiene eso?
Bueno, ¿cómo es su nombre? Yo soy Pepe Cárdenas. Pepe Cárdenas. Bueno, Pepe Cárdenas lo que propone es cómo podemos vivir en nuestra vida cotidiana, especialmente en el mundo del trabajo, quizás de los amigos y demás, nuestra propuesta de fe cuando nos van a venir otras influencias y en muchas ocasiones con muchísima fuerza que van a ir desnaturalizando nuestro propio compromiso y nuestras propias creencias. Así, más o menos es, ¿no? Bueno, eso en la Iglesia, que no es nuevo, este fenómeno que ya desde hace décadas pues, se objetiva con el tema de la secularización interna de la Iglesia, aquello que forma parte de nuestros principios o de nuestro estilo de vida, que lleva consigo una moral y esos principios, es decir, nuestra manera de hacer, se ve poco a poco desnaturalizado por otras influencias. Algunas son marcadamente anticatólicas, no tienen otro fin que el de terminar con la presencia pública de la Iglesia. Otras son más sutiles porque ofrecen otros estilos de vida a partir de otra serie de valores, que quizás en algunos para nosotros son antivalores, pero que no se proponen tampoco así como tales. ¿Qué hace la Iglesia? Bueno, lo primero es que nosotros reconocemos que la Iglesia, por su identidad, siempre es misionera. Es decir, no está llamada a replegarse sobre sí misma y a encerrarse, porque entonces ya nosotros mismos estamos perdiendo parte de nuestra identidad. Esto es una de las grandes insistencias desde el Concilio Vaticano II para acá y ahora con la propuesta del Papa Francisco en el Sínodo. La Iglesia tiene que ser siempre misionera y eso significa que siempre va a ir al otro a ofrecerle el mensaje de Jesucristo como un mensaje de verdad y de salvación. Si no lo vamos a hacer de una manera así, vengo a decirte el querigma, lo vamos a hacer con nuestro testimonio de vida, a partir de nuestros valores, a partir de nuestras tradiciones, que ha sucedido en toda la historia de la Iglesia, han ido modificándose conforme a los distintos momentos culturales. Eso volverá a pasar. Por la revolución que ha habido, pues yo me acuerdo cuando no existían móviles. Yo tengo 46 años y yo me acuerdo estudiar sin ordenador. Lo más avanzado era una máquina de escribir electrónica, que escribía una línea. Entonces hay un gran cambio cultural, como ha pasado siempre. Lo novedoso de ahora es la globalización y que esos cambios son muy acelerados. Antes los cambios se hacían a partir de décadas o siglos. Ahora los cambios se hacen en meses o años. Cambios de carácter cultural que afectan a gran número de personas. La Iglesia, como todas las instituciones o religiones hoy en el mundo, afronta ese nuevo reto desde lo que llamamos inculturación de la fe. Este depósito de verdad, que creemos que es verdad, con toda humildad, yo no digo que las propuestas de otras religiones sean falsas, pero con humildad nosotros reconocemos que en verdad Dios existe y en Jesucristo se ha revelado. Pues transmitiendo ese depósito de verdad con las categorías que emanan de los creyentes de hoy. Esa es la inculturación de la fe. Por ejemplo, para nosotros hoy, en nuestra tierra, en Cádiz, es fundamental esa relación de inculturación de la fe con la piedad popular. Muchos fieles se sienten atraídos por la belleza, la estética, el culto de nuestras sagradas imágenes. Eso es un potencial cristiano. Y el Papa, no solo Francisco, pero Papa Francisco lo viene acentuando mucho en estos años, cuidar la piedad popular como un valor evangelizador, que no es el único. O sea, no significa que ahora todo el mundo se haga cofrade, pero que sí es un camino para la vida cristiana, que nos ayuda a vivir en medio de esta sociedad y esa secularización interna que vivimos de desnaturalizarnos nosotros mismos pueda encontrar un apoyo para seguir viviendo nuestra fe de una manera adulta. Ahí tenemos una vía, no es la única, hay más. Entonces, ahora hay muchos planteamientos de nueva evangelización. Por ejemplo, está el tema de los matrimonios.
equipos de Nuestra Señora, no sé si ustedes lo conocen. Son matrimonios cristianos que se reúnen por grupos y cada X tiempo pues tienen una sesión de formación, celebración de la fe, tienen pues un estilo de vida cristiana pensado para matrimonios y para familias. Ahí tenemos también en el ámbito de la nueva evangelización, yo es que no he tenido experiencia de ello, pero para revitalizar la fe de muchos cristianos alejados, pues el tema de Emaús, el tema de cursillos de cristiandad, que son experiencias puntuales, es decir, te ayudan a tu conversión, a revitalizar tu fe, pero después llaman ¿a qué? A la incorporación a algún grupo de vida cristiana. Es realmente significativo que vivir solo, a solas, como cristiano en medio de la sociedad, me va a llevar la corriente. Pero en mi vida, mi fe, en grupos de vida cristiana, pequeños o más numerosos, en verdad mi fe va a seguir alimentándose en la Iglesia. Y la Iglesia es universal. Entonces, las hermandades constituyen una vía de evangelización. Claro, tenemos un reto. Bueno, tenemos muchos retos, pero uno de ellos, que venimos desde hace, yo nací en el 75, que venimos de una sociedad profesamente cristiana a un nivel de unión de sociedad civil y fe particular, a partir de la democracia, que ya la Iglesia poco a poco va perdiendo esa presencia dominante de institución que crea nuevos ciudadanos. Aparecen otras ideologías, otras propuestas, y la Iglesia pues va perdiendo ese carácter más dominante que tenía, y ahora se propone o nos proponemos desde tener que revitalizar nuestra propuesta de fe. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un llamamiento, lo estamos haciendo a todos los ciudadanos de Cádiz. Pero es que no todos son cristianos ya. Y quizás muchos de ellos están bautizados. Entonces, la propuesta es hacerlo en clave de nueva evangelización. Aparece ir al fundamento. Hay que decirles el carisma. Entonces, es que parece contradictorio, pero es que esto pasa, que hay cristianos que creen en la resurrección de los muertos y la reencarnación del alma. Cristianos, pues que lo mismo creo en la reencarnación del alma, pero voy a misa los domingos. ¿Cómo lo articulo? O como venimos diciendo muchas veces aquí, no, pero es que yo no necesito a la Iglesia ni los medios de la Iglesia para vivir como cristiano. Yo, mi fe personal. Yo le rezo a Dios, yo hablo con Dios, Dios me habla, pero no puedo romper ese vínculo que el mismo Señor ha instituido en la Iglesia, que es donde me da los medios para crecer como cristiano. Después, en otro reto, vivimos en una sociedad eminentemente de comunicación. Hay que estar presente en el día a día, en los medios sociales. Si no estás, no existes. Y esto es algo que todos vemos. Y además vivimos a la cultura de lo inmediato. ¿Ustedes se acuerdan que hace muy poco hubo un volcán en España? Ya ha pasado, ya, como si hubiera sido hace 5 siglos. Es que tuvimos Filomena, que dejó toda España. Así, ¿eso cuándo fue? Pues hace ya no hay pandemia. Ahora tenemos el tema de Argelia, el tema de Marruecos, el tema de la guerra de Ucrania, ya no hay pandemia. Ya no se habla de se habla de la pandemia. Entonces, esto también nos afecta a nosotros. ¿Qué cristiano habla de la Iglesia en un medio de comunicación? Pues en los medios de comunicación propios que tenemos. Y que son pocos y que cuestan mucho. Cuestan mucho a un nivel de personas, pero cuestan mucho a un nivel económico. Esto bueno, lo voy a decir, ustedes me perdonan. Hoy yo es que soy futbolero. En mi época jugaba, no se me nota, pero jugaba. ¿Vale? Sevillano, hombre, del Betis, esto no, en fin, esto es así. Viene hoy, han filtrado el equipo francés, lo que cobran los jugadores, a ver, lo diré, los jugadores que más cobran en Europa. Madre mía.
Un médico ya quisiera llegar ni de lejos. Un médico salva vidas. Un futbolista ha hecho de unas capacidades admirables y de su ocio una vida profesional, que no critico, están ahí. Quien quiera pagárselo, que se lo pague, pero mire usted, por todos nuestros chicos y muchos adultos, incluido yo, en eso vemos una influencia en nuestra vida. Ninguno criticamos, ninguno vamos a discutir en la barra del bar si el señor nació el 25, el 24 o el 23 de diciembre. Pues anda que los béticos y los sevillistas no discutimos. Por cosas insignificantes. Pero por lo significante, oye, que un día nos vamos a morir. Nos queremos ver en el cielo. Vamos a ser buenos, vamos a perdonarnos. ¿Qué podemos hacer por el prójimo? Entonces, la Iglesia presenta su mensaje, pero hoy en un ámbito de comunicación lo tenemos muy difícil. Y hay muchas propuestas de Iglesia, pero no llegan, o llegan de una manera muy pequeña. Este es otro medio de nueva evangelización. Estar presente en los medios de comunicación. Hay que estar presente. Hoy se habla mucho del relato. Quien consigue exponer el relato parece que tiene la verdad. Pues la Iglesia ha recibido la verdad de Dios y la expone. ¿Llega o no llega? Lo intentamos, lo intentamos. Al final me he enrollado. Son las 9. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.